Hola a todos y a todas. Aquí os dejo el audio editado del directo de Instagram que hicimos el lunes 9 de septiembre, Aitor y yo, acerca de la influencia de la pisada en dolores musculoesqueléticos. Aitor es podólogo deportivo, fundador y director de APES Biomechanics y futuro fisioterapeuta. Espero que os guste. Vamos con ello. A ver, antes de nada, a mí me gustaría que nos explicaras a todos si existe una pisada correcta y una pisada incorrecta, para que explicar un poquito a la gente a ver qué diferencia hay, si la hay, no la hay, en qué consiste esto. Nada, pues ya entramos con una pregunta fuerte, ¿eh? Sí, hombre, aquí Sí, vamos al grano. sí, sí. Bueno, o sea, es una pregunta que a mucha gente se le plantea por la cabeza, se le pasa por la cabeza y es bastante compleja, porque depende de muchos factores. O sea, nosotros cuando en la carrera, ¿no?, te enseñan lo que se supone que es una pisada normal, luego te das cuenta de que no es realmente así, ¿no? Y que varían en función de muchos factores y de la vida también de esa persona, ¿no? Obviamente no, en función de lo que hagamos, nuestra pisada puede ser correcta o puede ser incorrecta según lo que necesitemos, ¿no? Dicho lo cual, el pie al final es una estructura bastante compleja que está formada por muchísimos huesos, exactamente 26, 33 articulaciones y 106 ligamentos, ¿vale? Aparte de luego músculos y tendones que también tenemos bastantes. Lo cual lo que nos quiere decir es que al final es una estructura que está preparada para adaptarse a diferentes situaciones, ¿no? Que es la principal función que tiene el pie. Adaptarse al terreno, generar una buena amortiguación como primera línea de contacto con el suelo y en base a eso luego transferirnos muchas cargas a nivel superior y viceversa. Es decir, que cualquier cambio que se genere a nivel superior también va a influir en ese pie. Entonces, por lo cual, las variaciones que presentamos a nivel del pie son billones. Y de ahí el que no haya dos pisadas iguales, vamos, en ninguna persona. Incluso las diferencias que solemos tener muchas veces en un pie con respecto al otro son bastante notorias. Entonces, es bastante complejo determinar si hay una pisada correcta o no como tal, sino que al final tenemos que identificar si el pie trabaja bien para lo que está diseñado nuestro cuerpo, cómo está nuestro cuerpo pensado, y también analizar otra serie de estructuras para ver si afectan directamente al pie o están modificando cómo ese pie trabaja. Y si se está adaptando bien al terreno, si está trabajando de manera adecuada o no, que eso es lo importante. Entonces, sí que hay pisadas que son más correctas que otras o que en función de la persona va a ser una pisada más normal, y otras pisadas que podamos categorizar como pisadas incorrectas, que a mí no me gusta mucho llamarlas así, pero me gustaría más denominarlo como pisadas que tienen alguna pequeña limitación que se pueda trabajar, ¿vale? Que siempre se puede trabajar todo. No sé si más o Fenomenal. menos he aclarado un Sí, sí. poco. A mí me Fenomenal. ha Si me quedado sigo por claro. por Luego, las si ramas, me tenemos paras, que sabes que tiempo, hablo mucho, Elena. ¿perdona? Que si ves que me subo por las ramas, No, tú me paras, tranquilo. que sabes que hablo mucho. Vamos a seguir con otra pregunta, que es el tema central, ¿no? De esta entrevista, charla Sí. live, como lo quieras llamar. Entonces, yo me gustaría saber qué dolores o problemas articulares son los son los más frecuentes derivados de la pisada. Vale. Pues bien, poniendo un poco en contexto lo que hemos hablado antes, que al final la pisada es la primera línea de contacto con el suelo y es un poco esa vía de recepción que tenemos, pues cualquier cambio que suceda en ella pues nos afecta directa e indirectamente a otros niveles, ¿no? Entonces, al final, cuando tenemos problemas de bloqueo en un pie o que un pie con ausencia de movimiento, como puede ser, por ejemplo, un pie cabo o un pie supinado que tiende mucho hacia afuera, podemos encontrarnos pues, problemas a nivel de rodilla o de cadera con bastante facilidad, al igual que en un pie que tiende a lo contrario, a un pie plano. Entonces, lo importante es al final identificar dónde están esas pequeñas limitaciones o esos excesos de movimiento que pueda haber en el pie o falta de movimiento, porque siempre va a haber una articulación o otro segmento que lo va a suplir. Es decir, al final, si tenemos un pie con un exceso de movilidad, lo más probable es que al final haya otros segmentos que vayan a generar o bien una hipomovilidad o un cambio también de mayor movilidad a ese cambio que se ha producido en el pie. Y también es importante comentar que al final el pie no trabaja solo, que creo que ya lo he recalcado mucho y aquí, por ejemplo, en la clínica hacemos mucho hincapié en ello y siempre es importante analizar otras regiones porque generalmente el pie y la cadera suelen estar íntimamente conectados y lo que hace uno lo hace el otro. Y al final casi la mayoría de lesiones que suelen estar relacionadas con cambios en el pie las paga la rodilla, porque al final es la articulación que menos
adaptabilidad tiene o menos capacidad de adaptación y que al final sufre pues bastante más desgaste, por ejemplo, lesiones, por poner nombres, ¿no? Condromalacia rotuliana, tendinitis de la pata de ganso o problemas en caderas, por ejemplo, como la trocanteritis, que también es muy frecuente. Pubalgias también son bastante relacionadas con cambios en la forma de pisar. Y luego lesiones ya propias, obviamente, del pie, pues fascitis plantar o esguinces de tobillo, y también la propia forma del pie induce mucho a que se puedan generar. Los O esguinces incluso lesiones repetitivos, por ejemplo, esguince de repetición, una persona que dice, es que me Exactamente. hago cada 2 por 3 esguinces en un pie. Pues la Exacto. pisada puede estar relacionado, ¿no? Con ese Sí, o problema. sea, al final lo de los índices de repetición, bueno, esto es daría Sí. para otro podcast. Eso ya la verdad es que ahí influyen muchas cosas, pero bueno, uno Sí, de ellos puede ser la pisada, ¿no? sí, al final cambios que se generan o por la propia capacidad que tienen los ligamentos de ese tobillo, una vez que ya se han visto distendidos en muchos casos, pierden esa capacidad de transmitir la información, por así decirlo, adecuada, o esa capacidad que denominamos propiocepción, que es al final muy importante para que nuestro cuerpo entienda en qué posición se encuentra una articulación. Entonces eso se suele ver muy alterado en un E15. Es importante analizarlo y luego trabajar otra serie de aspectos que también son muy relevantes, pero sí, uno de los cambios puede venir en esa pisada. Sí, sí, totalmente. Fenomenal. Vale, pues yo ahora quiero que me expliques en qué consiste un estudio de la pisada. Me resumes un poquito las partes para que alguien que quiera hacérselo, para que vea de Sí. qué va ese estudio. Pues bueno, aquí o sea, un estudio de la pisada puede ser de muchas maneras, ¿no? Nosotros intentamos un poco abordarlo desde una perspectiva un poco más global, o sea, por eso le ponemos el apellido de estudio biomecánico de la Biomecánica. pisada, que al final es como, digámoslo así, una herramienta diagnóstica que se compone de otras diferentes subherramientas, ¿no? Diferentes análisis que en conjunto nos van a dar pues, mucha información de cómo funciona nuestro cuerpo. Generalmente el miembro inferior, pero también sin perdernos del miembro superior o del tronco, que también nos da mucha información. Entonces, primero en el estudio de la pisada lo que hacemos es una breve entrevista clínica con el paciente un poco para que nos cuente pues, por qué acude, que al final es una parte que muchas veces obviamos, que es o le restamos importancia a lo que tiene una buena entrevista clínica y ya nos va a dar mucha información de cómo abordar ese estudio, ¿no? Ya luego pasamos a una exploración en camilla, donde vamos a valorar pues, todos los rangos articulares que nos sean de interés, también ese balance muscular entre diferentes grupos musculares, cómo se encuentra, por así decirlo, de una manera general nuestro cuerpo, para ya luego afrontar toda la parte específica del estudio de la pisada o la parte más común o la que solemos entender como estudio de la pisada, que primero pues, hacemos una valoración en estática con el paciente en una plataforma de presiones electrónicas que nos va a ayudar a cuantificar de manera objetiva pues, ciertos valores que nos son de interés, como por ejemplo el porcentaje de carga en un pie con respecto al otro, cómo se sitúa el centro de masa de nuestro cuerpo, qué zonas del pie van a recibir más presión que otras, cómo se puede correlacionar esa presión con estructuras superiores o con temas posturales que también son importantes para ver cómo trabajan nuestras cadenas musculares y demás. Asimetría, que también nos va a dar bastante información, e incluso podemos hacer una estabilometría para valorar cómo se comporta nuestra estabilidad, como el propio nombre de la prueba indica, y nos da bastante información. Y lo bueno es que es medible, o sea, se cuantifica y al final luego se puede comparar en futuros estudios, ¿no? Que para valorar la evolución de la persona. Exactamente. Después ya pasamos a hacer esta misma prueba, pero en dinámica, es decir, caminando en esa plataforma de presiones, que nos va a ayudar a lo mismo, pero esta vez en movimiento. Y ahí ya nos metemos a analizar bastantes más cosas de cómo se comporta el pie, cómo va transfiriendo la carga hacia la parte delantera, si es correcta o no esa transferencia de cargas, y también los ritmos y la velocidad a la que se presentan esos movimientos, que también es muy, muy importante. Que el pie al final, como es una estructura con muchas articulaciones, los movimientos que tiene son muy, muy complejos y muy variados. Entonces no es tan sencillo Ya. de verlo y ver cómo se comporta. Y ya luego teníamos de complementar el estudio con lo que es realmente la prueba más importante para nosotros, que es todo el análisis cinemático, o por decirlo de una manera coloquial, todo el análisis de movimiento en la cinta de correr, que ponemos al paciente a andar o a caminar o a correr en el caso de que sea deportista, grabamos con cámaras y analizamos el patrón de movimiento que tiene, ¿no? Un poco para determinar dónde están esas pequeñas limitaciones o aquellos puntos en los que creamos, por lo que hemos visto anteriormente en conjunto, que puede suponer una limitación para el paciente o que puede ser la causa de su lesión. Que al final un poco el objetivo del estudio es determinar la Exacto. causa de la lesión que pueda presentar el paciente, eso es número uno,
y intentar buscar otros puntos de prevención de riesgo de lesión en el caso de que el paciente venga pues por una pura prevención, ¿no? Que suele ser un índice bastante alto de pacientes los que recibimos por prevención. Y nada, luego hacemos mucho hincapié en pruebas funcionales también, que también son importantes. Y ya por último, quizás la parte más importante para nosotros es la de explicarle al propio paciente qué es lo que tiene. Claro. Que tú eso, Elena, lo has vivido cuando Sí, viniste aquí al estudio. Y para nosotros tiene mucha importancia porque si el paciente entiende qué es lo que le sucede o es capaz de comprender su situación y qué es lo que tiene que trabajar, pues luego va a ser capaz de trabajarlo de manera mucho más consciente y los resultados nosotros creemos que influyen muchísimo, o sea, que se nota. Y nada, una vez que ya hemos hecho todas las pruebas, pues pautamos el plan de tratamiento que sea adecuado, que bien puede ser pues una planificación con ejercicios, que nosotros le ponemos mucho eso hincapié. te iba a decir, perdona que te Claro, interrumpa, pero bueno, ya te has adelantado a otra sí, pregunta que yo te iba a hacer, porque claro, o sea, solo con la plantilla, o sea, una plantilla no es la solución. El paciente tendrá que claro, hacer alguna cosita más, tener algunos hábitos, ejercicios para fortalecer determinada musculatura intrínseca del pie. No sé, eso es. explícanos un poco. Pues sí que con todo el auge que está teniendo ahora todo el trabajo de terapia activa, que por suerte va en esa línea y cada vez vamos Ujú, dependiendo menos de otras terapias y el ejercicio es una terapia que, bueno, que es una más y que tenemos sí, que incorporarla como tal, pero que tiene mucha importancia en todo, ¿no? Incluso en reducción del dolor, en mejora a largo plazo e incluso a corto plazo. Entonces, nosotros desde aquí abogamos mucho por esa terapia activa, sin perdernos también de que la plantilla es un elemento de gran valor. O sea y esto un poco por hablar de ello, al final una plantilla, últimamente se menciona que la plantilla nos debilita el pie como tal porque se posiciona en una posición pasiva, ¿no? Es un tratamiento pasivo, pero mucho más lejos de la realidad es casi al contrario. O sea, la plantilla al final lo que nos ayuda es a que induzcamos a que músculos que trabajan en una desventaja mecánica partan a trabajar bajo una ventaja mecánica, lo que al final nos ayuda a que esa musculatura se potencie o se fatigue menos y al claro. final un músculo ultra fatiga no trabaja. O sea, eso, el clásico ejemplo es cuando intentamos hacer algún ejercicio de fuerza en el gimnasio y no llegamos a una última Es verdad, repetición, no podemos claro. seguir trabajando más ese músculo, ¿no? Entonces, reducimos mucho ese riesgo de lesión, pero siempre intentamos abogar que se acompañe siempre en todos nuestros tratamientos con plantilla, los acompañamos con ejercicios, no únicamente del pie, sino a niveles superiores. Al final, porque lo que hemos visto hasta ahora, que al final el pie forma parte de otras estructuras y mucha afectación del pie viene por déficits a nivel superior, ¿no? Derivamos mucho a fisio, que también es importante y más hoy en día. Al final las terapias multidisciplinares o los tratamientos Totalmente. multidisciplinares es sobre todo lo que nos va a cortar mucho tiempo de mejoría o de resolución del problema y que nos garantizan que al final a largo plazo el paciente Claro. mantenga mejor calidad. O sea que un poco intentamos abogar, pues al final tener un arsenal terapéutico amplio y poder realizar lo que el paciente necesite de manera específica, que al final es lo Ujú. relevante. Muy bien. Vale, pasamos a otra pregunta. A ver, esta pregunta yo creo que le va a interesar a quien sea, a que tenga hijos, ¿no? La voy a leer porque es que las tengo apuntadas, porque para no dejarme nada en el tintero. En Está los bien. niños vemos que hay a veces que comienzan a caminar, ¿no?, un poquito con el pie medio para adentro, así un poco raro, ¿no? Entonces, o van de puntillas. Sí, Entonces, vale, entonces los niños todavía se tienen que desarrollar, ¿no? Su sistema muscular, esquelético, ¿no? Están todavía en fase de crecimiento. Entonces, ¿qué le puede hacer pensar a un padre si su hijo anda de una manera rara que debería de usar plantillas o que es normal que espere un poco a ver qué pasa? ¿Cuándo es la edad? No sé, explícanos un poquito sí. el tema de los niños, sobre todo. Bueno, los niños son un mundo también, igual Ya, que lo somos los adultos. Y es cierto que nos vienen muchas consultas o preguntas incluso de padres, pues eso, con cierta preocupación de bien porque notan a su hijo que a lo mejor es un poco más torpe a la hora de correr o que tiene un desarrollo un poco inferior al de sus compañeros de clase o que notan incluso sí, algo muy frecuente que camina de puntillas, ¿no? Que suele ser una consulta bastante común. Entonces, nosotros siempre lo abordamos de dos maneras. Lo primero, un niño hasta que no cumple los 4 años, generalmente, salvo que venga con un problema bastante importante, no solemos tratarlo, a no ser que sea algo muy específico o algo que consideremos que desde ese momento tenemos que empezar a tratarlo. Y ahora bien, una vez que hemos visto o que cumple los 4 años, nosotros siempre recomendamos que o hacer un estudio de la pisada o un estudio biomecánico
a partir de esos 4 años, ¿no? Que además el niño colabora también un poco más, hacer el Claro, estudio nos lo facilita también. Y ahí ya es cuando podemos empezar a ver cosas que podamos intuir que no van a mejorar, o cosas que sí que pensemos que, oye, por las características del niño pueden mejorar por sí solas o con cierto trabajo al final de fortalecimiento, con ciertas otro tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto eso, valoramos realmente las capacidades que tiene ese niño y cómo lo podemos afrontar, ¿no? Si el niño tiene dolor, eso punto número uno, la indicación es tratarlo. O sea lo que sea, bien porque venga con un pie plano, porque venga con un para que no lo entienda, es una inflamación de ese núcleo de osificación, es decir, al final nuestro talón osifica en 2 puntos, y a veces por la tensión de la cadena posterior, bueno, a veces no, casi siempre, se genera una fuerza de fricción entre una parte y otra y eso nos genera bastante dolor y es una consulta bastante frecuente en niños, mm, que generalmente tiende a decir que es por el crecimiento y que lo dejemos esperar, pero se ha visto, o sea, y eso es así que con un tratamiento muy sencillo que es con una pequeña talonera, al final ese niño, la sintomatología se va en nada y con un buen plan de estiramientos y de buena adaptación se genera, vamos, mejorías muy, muy notorias. Entonces, hay muchas veces que no es necesario tener que decir, no, espera que se va a solucionar solo, porque tampoco sabemos ni tenemos la varita mágica de detectar claro, si un niño cuando ha intentado dosificar, esas pequeñas alteraciones se han compensado por sí solas o no. claro, Entonces, siempre intentamos exponerle todo a los padres de la manera más clara posible y decir, bueno, tu hijo ahora tiene esta condición, bien puede ser que meta, por ejemplo, los pies para adentro, que tenga las rodillas también un pelín más en valgo, que hasta cierta edad también se considera normal, o generalmente en niños o en niñas, que suele ser más frecuente, que metan mucho los pies para adentro por mucha rotación interna de la cadera. sí, En muchos casos es modificable y si lo tratamos a tiempo es un problema que nos evitamos a un futuro y son problemas que luego a futuro sí que dan bastante guerra. Entonces siempre intentamos abordarlo con la máxima sinceridad posible, poniéndote todo lo que hay y que al final sean los padres también los que con nuestra guía decidan un poco qué es lo que quieren hacer. ¿Plantillas sí o no en los niños? Pues bueno, nosotros consideramos que en determinados casos sí, siempre acompañado de planes activos, ¿vale? Porque al final un niño lo que necesita también es activar y recibir claro, muchos estímulos. También, por ejemplo, en el caso de los niños que meten mucho sí, los pies para adentro, niños o niñas, trabajo activo de musculatura rotadora externa de cadera y abductora, es decir, esa musculatura que nos va a separar las caderas, nos va a venir muy, muy bien también para potenciarlo. Y al final un niño tiene que estar en movimiento y tiene que disfrutar, que es lo más claro, importante. pues sí. Eso es. Y bueno, Vale, por vamos hacer a un, ir. un pequeño Sí, inciso sí, más, perdona. nada, por ejemplo, que a lo mejor puede ser una preocupación de algunos padres, que ahora Sí, con el tema, por ejemplo, del minimalismo o con el calzado respetuoso, muchas veces nos consultan que si las plantillas no son excesivamente rígidas, ¿no? Para los peques. Y dependiendo del caso, nosotros al final lo que buscamos en un niño si es estimular un poco el pie, necesitamos que el material sea lo suficientemente rígido, pero a la vez flexible para que permita los claro. movimientos correctos del pie. O sea, que en ningún momento se busca bloquear un pie ni generar un pie rígido, porque eso al final va totalmente en contra de para lo que está destinado un pie. O sea, que es un poco mezclar ambas cosas, ¿vale? Para que nos seamos un poco claros ahí. Muy bien, fenomenal. Vale, pues luego también hemos hablado de niños, pues vamos a hablar bueno, vamos a los ancianos. Bueno, no ancianos, gente mayor, ya adulta, ¿no? Entonces, y a mí lo que me gustaría saber es si nuestra pisada, que creo que Sí, es algo evidente, pero para que los que nos están escuchando lo entiendan por qué, cambia con la edad. Porque hay gente que dice, no, no, es que porque ahora voy a necesitar plantillas y yo claro. siempre he andado así, ¿no? Sí, Eso, o sea, cómo se modifica la pisada con la edad? Si se modifica, no se modifica, qué patrones cambian. Cuéntanos un poquito, Aitor, claro. ese aspecto. Pues obviamente la respuesta es que sí, que la pisada cambia con la edad, igual que cambiamos el resto de nuestro cuerpo con la edad, y nos vamos encorvando, nos vamos achatando, nos vamos volviendo más rígidos, pues lo mismo le pasa al pie, ¿vale? Y hay diferentes situaciones, porque por ejemplo aquí sí que podemos hacer diferenciación entre, por ejemplo, mujeres y hombres. Y lo comento por un simple tema hormonal, porque las mujeres una vez Claro, que se entra en edad menopáusica, se aumentan y se disminuyen varias hormonas, ¿no? Entre ellas hormonas que nos van a generar una mayor lasitud a nivel de los ligamentos del pie y lo que fomenta que muchas mujeres o señoras mayores tengan esos pies con un aplanamiento del arco a nivel transverso y que tengan esa sí, metatarsal tan común
también porque se incita a una redistribución de la grasa corporal y se distribuye esa grasa y se pierde, sobre todo en mujeres es mucho más frecuente, en hombres luego también nos llega, pero de manera un poco más tardía, se pierde la grasa de la planta del pie, que es una almohadilla que tenemos muy importante para absorber al final el impacto del suelo, ¿no? Entonces, al final es cuando empezamos a tener otras lesiones derivadas con la edad y es cuando empiezan a surgir cambios también adaptativos, ¿no? Otras cosas que también nos influyen en que el pie cambie, pues obviamente el uso del calzado. El calzado al final, en función del calzado que hayamos usado durante nuestra vida, pues Claro. y también de la actividad física que hayamos realizado, nos afecta muy mucho al cambio en el propio pie. Y luego lo mismo que hemos visto o que llevamos hablando todo el tiempo, al final cuando cambiamos patrones también a nivel postural por nuestra propia edad, donde al final la columna se va echando más hacia adelante y vamos cambiando redistribución de presiones, pues nos afecta también en nuestra manera de caminar. Y eso al final, la manera de caminar es lo que luego nos genera que se generen cambios Claro. en la propia morfología, en la propia forma de ese pie. Entonces, como un bucle, ¿no? Una cosa exacto. afecta a la otra, una marcha que cambia también va a afectar a otras partes del cuerpo, ¿no? Es todo muy un bucle. Exacto. Ya. Todo es más, no es tan simple como parece y Sí, es sí. más complejo, pero a la vez es muy bonito el ver cómo las cosas cambian, que las cosas tienen que cambiar. Claro, O que sea al fin y al cabo es lo que yo digo siempre, el cuerpo es una unidad, si es que no la podemos exacto. separar, es que todo va a influir en todo. Entonces, Exacto. hay que ir viendo a ver las piezas, cómo las ¿Cómo las colocamos colocamos? adecuadamente. Exacto. Claro. Totalmente. Vamos con la siguiente, ¿vale? Bueno, esto ya me la has contestado, porque era la de que si con la plantilla se soluciona el problema o teníamos que añadir alguna cosa más. Eso Sí. ya le hemos quedado claro que siempre, bueno, pues si se puede hacer un tratamiento activo, ¿no? Pues Siempre. mejor. Siempre. Vale. ¿Cada cuánto es conveniente repetir el estudio de la pisada? Sí. Pues mira, nosotros aquí, claro, o sea, nosotros siempre como regla general a cualquier persona que viene por nuestro centro, siempre repetimos el estudio al año, porque siempre a cualquier persona que viene siempre se le induce algún tipo o se le fomenta algún tipo de cambio, bien sea con ejercicios, en el caso de que no necesite una plantilla, o sea, al final siempre se puede trabajar algo, ¿no? Entonces siempre evaluamos al año, que es cuando se producen los mayores cambios. Tanto personas que lleven plantilla o se paute una plantilla, como las personas que se paute ejercicio o que se derive de forma externa a hacer otro tipo de tratamiento. Que ahí es cuando realmente vemos qué cosas se van modificando y realmente se modifican cosas. Incluso en personas adultas, un tratamiento, por ejemplo, con plantillas sumado a un plan de ejercicios correcto, vemos que cuando volvemos a ponerle, por ejemplo, en esa plataforma de presiones, la distribución de cargas es completamente diferente. Y esto a veces choca porque dices, joder, un pie que ya está osificado de manera completa, que realmente capacidad de adaptación no tiene, y a nivel morfológico realmente no cambia, pero el cuerpo al final tiene memoria de haber trabajado de manera diferente toda esa musculatura y al final induce cambios que es lo que nos ayuda a que en algunas ocasiones podamos prescindir de la plantilla en un futuro, que eso también es importante. Y luego, en algunos casos específicos, o hacemos revisiones a los 3 meses en función del caso que sea. Por ejemplo, en pacientes con dismetría o con situaciones un poco más, digámoslo, que tengamos que seguir un poco más de manera controlada, pues hacemos repeticiones del estudio de manera más repetitiva. Pero más o menos al año. Una vez al año es conveniente hacer un seguimiento. ¿Y las plantillas es un tratamiento para siempre o puede llegar a ser ya que no se necesiten las plantillas? Pues aquí también depende, pues eso, mucho de la persona. Nosotros intentamos siempre abogar a que si podemos prescindir de cualquier elemento externo, fenomenal. Y también depende de la decisión del paciente, que esto también es muy importante. Hay gente que a lo mejor le dices, oye, pues siguiendo este plan de ejercicios de manera diaria, vas a prescindir de la plantilla, pero es que a lo mejor esa persona no tiene el tiempo o a lo mejor ni las ganas de tener que hacerlo, ¿no? Entonces, que a lo mejor él con la plantilla va a ir cómodo y se le van a resolver los problemas porque al final lo que estamos haciendo es inducir cambios de manera pasiva, ¿no? Y no es ni mejor ni peor, porque al final es igual que tienes una dependencia de hacer los ejercicios, también la vas a tener a llevar la plantilla, ¿no? Entonces es un poco la decisión que tenga el propio paciente al respecto, siempre obviamente con nuestra recomendación, ¿no? Hay casos en los que sí, que la plantilla se recomienda llevarla
pues al final de manera prolongada, no sé si de por vida, pero porque de momento no hemos visto a pacientes que llevemos con una plantilla Cantar a durante largo mucho. plazo, ¿no? Claro, pero Ya. bueno, siempre intentamos que en esas evaluaciones ser siempre muy sincero con el paciente y comentarle que si podemos prescindir, se prescinde. O por lo menos nuestra recomendación es que no. Pero no porque le vaya a generar ningún mal, sino porque le ponemos las opciones sobre la mesa y ya él decide decir, oye, la plantilla te va a seguir haciendo bien si la llevas, pero no te va a hacer ningún mal. Hemos trabajado todo esto y la plantilla si la mantienes va a seguir trabajando esto otro. Pero si lo sigues, podemos prescindir de ella y que ya sigas un tratamiento activo y que tú vayas siguiendo con eso. Y hay pacientes que dicen, no, pero es que estoy a gusto con la plantilla y prefiero ir con ella. Y es un tratamiento más, o sea, como unas gafas, como cualquier otro tratamiento, vaya. O sea que ¿Y tú cuando va el paciente a revisión, cómo o sea, le aconseja? Imagino que eso, claro, tiene un deterioro las plantillas, sí, como toda la vida, claro. Entonces, tú dices, mira, te tienes que cambiar las plantillas, o sea, imagino que depende de la actividad también del paciente, ¿no? Un poco eso, en eso. qué cuidado tiene que haber también de las plantillas, porque imagino también que eso tienen que tener un cuidado, no sé, a lo mejor no se puede meter al lavador, imagino, ¿no? No se puede meter al lavador. Nosotros, es cierto que por suerte o sea, los test que hemos hecho con nuestras plantillas, al final tenemos unos test hechos a nivel mecánico que nos dicen más o menos la durabilidad óptima que va a tener la plantilla en función del grosor de material y de la actividad que realiza cada paciente, ¿no? Entonces ya lo tenemos un poco medido y luego aquí en las revisiones evaluamos obviamente cómo está esa plantilla y si sigue haciendo la función que tiene. A nivel de cuidados, por suerte, realmente no tiene que hacer gran cosa el paciente a nivel de cuidado de la plantilla, nada más que seguir pautas generales que son muy obvias, como pues al final dejar que se airen, pero sobre todo eso por salud propia del paciente, porque al Sí, final sí, no claro. acumulen olores o exceso de humedad. Obviamente no meterlas a la lavadora, pero porque se puede despegar el material, pero realmente el Claro, material de base de nuestra plantilla o sea, resiste bastante. Salvo que se acerquen a calor, por ejemplo, esa es la indicación más clara que damos. Al final el material que utilizamos es un material termoplástico que si se acerca a fuentes de calor pues se deforma o se claro. puede deformar. Con calor me refiero a calor bastante elevado, o sea, que no se deforma Por por... ejemplo, poner hasta el sol, que en verano, ¿no? Sí, Que eso, ¿no? por ¿O ejemplo, no? sí, o sea, realmente para que se deformara necesitarían coger temperaturas de más de 70 grados, o sea, que son temperaturas bastante elevadas, pero bueno, siempre decimos que intentar evitar los radiadores bueno, al final recomendaciones bastante obvias. Bueno, hasta aquí la charla. Muchas gracias, Aitor, por tu tiempo y dónde podemos encontrarte. Nuestra clínica que se llama Apex Biomechanics está aquí en Parla y nos pueden encontrar pues, de manera muy sencilla en apexbiomechanics.com o en las redes, que son los que probablemente estéis por aquí, podéis echarle un vistazo a las redes y nos podéis contactar por WhatsApp, reservar cita por la web o llamarnos, que siempre nos gusta llamaros y que nos contéis de manera un poco más detallada cada caso y poder asesoraros un poco mejor en cuanto a los servicios que más se vayan a ajustar a vuestro caso o un poco personalizaros un poco más la visita, ¿no? Así que bueno, cualquier cosa que necesitéis, encantados de recibiros. Hasta aquí la charla. Espero que os haya gustado y resultado interesante. Si queréis saber más cosas acerca de salud, bienestar, podéis suscribiros a mi canal Helens_Fedez, FDEZ, o seguirme en Instagram, que es igual, Helens_FDEZ. Os espero. Un abrazo para todos. Chao, chao.